Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia a la fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Qué gusto podernos ver nuevamente con el fin de disfrutar del estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión, el tema se titula La prueba de la fe. Y el versículo clave se encuentra en el libro a los Hebreos, capítulo 11, versículos 17, y dice así: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Oremos, por favor. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de comunicarnos contigo gratuitamente para recibir tu bendición durante este nuevo día que nos regalas para disfrutarlo. Que tu compañía se inicie comprendiendo el tema de esta ocasión. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliera su palabra en su oportunidad y a su manera. El Señor permitió una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero Abraham fracasó en la prueba. Así nos pasa como humanos, faltos de fe. Al no confiar en las promesas divinas, nos desesperamos y hacemos nuestros planes de acuerdo a nuestra voluntad y muchas veces nos salen mal. Pensando Abraham que era imposible que se le diera un hijo en su vejez, Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino que Abraham tomara por esposa a una de sus siervas. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. La unión de Abraham con Agar resultó perjudicial, no solamente para su propia casa, sino para las generaciones futuras. Así ha sucedido a través de los siglos en miles de hogares al tomar alternativas no impuestas por Dios. Halagada Agar por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que descendería de él, Agar se llenó de orgullo y jactancia y trató a su ama con menosprecio. Los celos mutuos perturbaron la paz del hogar que una vez había sido feliz. Viéndose forzado a escuchar las quejas de ambas, Abraham trató en vano de restaurar la armonía. Aunque él se había casado con Agar por pedido de Sara, ahora ella le hacía cargos como si fuera él el culpable. Sara deseaba desterrar a su rival, pero Abraham se negó a permitirlo, pues Agar iba a ser madre de su hijo, que él esperaba que sería el hijo de la promesa. Sin embargo, era la sierva de Sara y él la dejó todavía al mando de su ama. El espíritu arrogante de Agar no quiso soportar la aspereza que su comportamiento había provocado, y nos dice el libro de Génesis capítulo 16, versículo 6. Y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia. Se fue al desierto y mientras, solitaria y sin amigos, descansaba al lado de una fuente, un ángel del Señor se le apareció en forma humana. Dirigiéndose a ella como Agar, sierva de Sara, para recordarle su posición y su deber, le mandó: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. No obstante, con el reproche se mezclaron palabras de consolación. Oído a Jehová tu aflicción.
multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Génesis 16:10. Y como recordatorio perpetuo de su misericordia, se le mandó que llamara a su hijo Ismael, o sea, Dios oirá. Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. Pero Abraham todavía no había comprendido la promesa. Enseguida pensó en Ismael, aferrado a la creencia de que por medio de él se habían de cumplir los propósitos misericordiosos de Dios. En su afecto por su hijo exclamó: ojalá viva Ismael delante de ti. Nuevamente se le dio la promesa en palabras inequívocas registradas en Génesis 17:19. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él. Sin embargo, Dios se acordó también de Ismael y dijo, en el versículo 20, lo bendeciré y haré de él una gran nación. El nacimiento de Isaac, al traer, después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de las más caras esperanzas de Abraham y de Sara, llenó de felicidad su campamento. Pero Agar representó el fin de sus más caras ambiciones. Ismael, ahora adolescente, había sido considerado por todo el campamento como heredero de las riquezas de Abraham, así como de las bendiciones prometidas a sus descendientes. Ahora era repentinamente puesto a un lado y en su desengaño, madre e hijo odiaron al hijo de Sara. La alegría general aumentó sus celos hasta que Ismael se atrevió a burlarse abiertamente del heredero de la promesa de Dios. Sara vio en la inclinación turbulenta de Ismael una fuente perpetua de discordia y le pidió a Abraham que expulsara del campamento a Ismael y a Agar. ¿Cómo podía desterrar a Ismael, su hijo, a quien amaba profundamente? En su perplejidad, Abraham pidió la dirección divina. Mediante un santo ángel, el Señor le ordenó que accediera a la petición de Sara, que su amor por Ismael o Agar no debía interponerse, pues únicamente así podría restablecer la armonía y la felicidad en su familia. Y el ángel le dio la promesa consoladora de que aunque viviera separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios. Su vida sería conservada y llegaría a ser padre de una gran nación. Abraham obedeció la palabra del ángel, aunque no sin sufrir gran pena. Su corazón de padre se llenó de una indescriptible tristeza al separar de su casa a Agar y a su hijo. La instrucción impartida a Abraham tocante a la santidad de la relación matrimonial había de ser una lección para todas las edades. Declara que los derechos y la felicidad de estas relaciones deben resguardarse cuidadosamente, aun a costa de un gran sacrificio. Sara era la verdadera esposa de Abraham. Ninguna otra persona debía compartir sus derechos de esposa y madre. Reverenciaba a su esposo y en este aspecto el Nuevo Testamento la presenta como un digno ejemplo, pero ella no quería compartir el afecto de Abraham con otra, y el Señor no la reprendió por haber exigido el destierro de su rival. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios, y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuera el padre de los fieles, y su vida había de ser como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza en Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Oremos, por favor. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, a tener fe en tus promesas y a confiar y a obedecer tus principios de amor y de justicia y orden para llegar a ser verdaderamente felices. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pronto el cielo
la tierra han de pasar. No es un sueño, Dios hará todo nuevo ese día, libre del pecado que me ha hecho tropezar, la maldad removida para siempre será. No habrá noche ni temor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran yo soy, en la luz viviremos del Salvador. Naciones todas unidas se postran a adorar, solo se escuchan alabanzas a Cristo el Rey. Se abren los libros con gran lentitud, conozco al Rey, ya no temeré. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran yo soy, en la luz viviremos del Salvador. Mira allí, hay mansión preparada para mí, yo moraré para siempre con mi Jesús. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más llanto jamás. Alabaremos al gran yo soy, en la luz viviremos del resucitado Cordero. En la luz viviremos del Salvador. Hola amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos, a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones.
crecieron los hijos, pero saben, el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días el dueño del campo, Booz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Booz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días.
Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas, y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento, y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia. Y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.